o autoritaria en nuestro país. Hay una población, un número de población en Paraguay que está de acuerdo con el autoritarismo, por ejemplo, y eso es también resultado y producto que nos queda todavía de esa dictadura, que si bien han pasado más de 30 años de eso, sigue muy presente en algunas prácticas educativas, en unas prácticas institucionales, en nuestros vínculos, mucho de lo que fue la dictadura. Entonces, el rol del Estado también ahí es trabajar con las familias, porque muchas veces las familias tampoco tienen las herramientas. Hay madres, hay padres que no tienen tampoco las herramientas de cómo abordar esos temas con su hijo. Muchas veces tenemos como mencioné, esa educación represiva del miedo, del ya que no te vaya a embarazar, o si no, lo peor que te puede pasar, Sí. ya que tal cosa, y realmente no estamos abordando. Entonces también pensamos por ahí en el caso de María Fernanda, de que si todo el tiempo condenamos estos problemas, ¿cómo los adolescentes van a tener la confianza de poder hablar de manera tranquila sobre estos temas, y que se pueda realmente tener un diálogo que permita pensar en proyectos de vida más saludables o en decisiones más responsables sobre su sexualidad o sobre sus vínculos? Entonces, por eso hablamos de educación sexual integral, porque debe ser abordado con las familias, con las comunidades, con los barrios, con niños, niñas, adolescentes en las propias instituciones. También hay una serie que ya es muy conocida, creo, para hoy en Netflix, que se llama Adolescencia, que habla también de un caso similar, pero en este caso el adolescente tiene entre 12 y 13 años, y justamente se habla también ahí de que más allá de que por ahí vos en tu familia podés estar educando desde esa mirada un poco más de la conversación, del diálogo, no mucho de la represión. Sí. Igual, como mencioné hoy, los adolescentes están habitando otro espacio que es el ámbito digital, y les gusta más estar porque ya es la generación nativa que nació con las redes sociales, y también tiene su dinámica las redes sociales. Es para los adolescentes en esa etapa que trabaja mucho las emociones, que estamos como desarrollando nuestra personalidad. Lo que pasa en nuestro entorno influye mucho, o sea, y entre elegir un grupo en el cual yo pueda participar como adolescente de manera presencial, corro el riesgo que por ahí me juzguen mi ropa, o que yo sea más introvertido y me cuesta socializar, a diferencia en el ámbito virtual, que puede que yo no muestre mi rostro, puede que yo tenga una conversación por chat nomás desde mi casa. Entonces, también hay que tener en cuenta que hoy los adolescentes están habitando esos espacios, y no hay mucha conversación sobre cómo abordamos ese problema hoy de las redes sociales. Como que estamos dejando pasar, y que las redes sociales sigue siendo ese Facebook del 2010 donde hacíamos una publicación, y no, o sea, mucha de la violencia que pueden recibir o los vínculos que pueden tener con otras personas puede darse en el ámbito digital. Entonces también es muy importante que eso se pueda abordar con las familias. Totalmente. Bueno, haciendo un resumen, chicos, realmente le agradecemos la visita, sumamente importante estos temas que estamos abordando también. ¿Cómo definirían un mensaje para todos, verdad? Para la sociedad, para las instituciones, porque si bien es cierto, para los padres también, porque todos formamos parte, porque como decía una persona que no recuerdo quién, que si María Fernanda tenía por lo menos un poquito de confianza hacia su familia o hacia una institución, como decía Julieta, se iban a acercar por lo menos a asesorarse, ¿verdad?, sobre el tema. Lamentablemente eso no sucedió, así que ahí nos damos cuenta de que todos dentro de la sociedad tenemos un rol sumamente importante. Así que comenzamos contigo, Julieta. Bueno, para mí lo principal es involucrarse, ¿verdad? No mirar para el costado, no pensar que la violencia contra las mujeres es un asunto de las mujeres, o sea, que solo las mujeres tenemos que trabajar, concienciar, difundir, sino de toda la sociedad, ¿verdad? Hay algo que siempre decimos, es que todas y todos conocemos por lo menos a una víctima de violencia, una amiga, una prima, una vecina, ¿verdad? Pero nadie conoce a ningún agresor, ¿verdad? Entonces es como que algo no cuadra ahí. Creo que es necesario, especialmente en el caso de los hombres, hablar con sus padres también, ¿verdad? Hacerles un llamado de atención. Esto que vos estás haciendo es violencia, no seas así. Porque es un poco también cómo se apañan entre ellos, ¿verdad? Cómo se cubren. Y al final las mujeres como que estamos de un solo lado estirando la cuerda y del otro lado no hay un apoyo, no hay una ayuda. Nosotros podemos trabajar todo lo que queramos en la prevención, en que las mujeres hagan la denuncia, en que las mujeres sepan detectar signos de violencia, pero va a seguir habiendo hombres violentos y también
no dirigimos el mensaje hacia ellos, ¿verdad? Yo no creo que las personas violentas sean irrecuperables. Creo que hay que hacer un trabajo ahí, ¿verdad? Pero requiere justamente mucho compromiso de las instituciones, el involucramiento de las familias también. Pero sinceramente, o sea, yo creo que es un trabajo de todos, ¿verdad? La ciudadanía, las instituciones, las escuelas, las familias, y obviamente que el Estado es el que tiene la mayor responsabilidad porque tiene leyes, tratados que cumplir, y no lo está haciendo, o lo está haciendo a medias solamente para el papel, ¿verdad? Entonces también, como les decía, con hacer publicaciones simbólicas en ciertas fechas no alcanza. Hay que reconocer que este es un problema grave. No lo estamos abordando como se debe y no tiene sentido tampoco que cada vez que hay un caso así muy resonante todos nos agarremos la cabeza y digamos cómo puede ser, pero después, 3 días después, estamos en otro tema y el Estado sigue lavándose las manos, ¿verdad? Entonces, ese es. Walter. Y cerramos con vos, Walter. Sí, lo mismo, quiero retomar lo que decía hoy Julieta al inicio, que no es un caso aislado, sino que hay que estar, este caso nos tiene que alertar como sociedad, estar alertas también, no ser indiferente ante estos casos, ante la violencia y sobre todo pensar en que este problema no es un problema simple, individual, porque también hay mucho ahora esto de que las abogadas dicen del populismo penal, de que, bueno, salen estos diputados a proponer mayor pena, servicio militar obligatorio, y muchas veces no pasa mucho por la cuestión de las penas y demás, como dijo Julieta, hay una pena, una condena para los feminicidas, sino que también hay que hablar de que la justicia sea real. De esa forma es que logramos que realmente haya una justicia y que esto no quede impune, porque también se proponen proyectos de ley así ante cualquier caso y muchas veces no se piensa en estudiar esos proyectos de ley o un pequeño diagnóstico de si es factible o no implementar ese proyecto de ley. Entonces que la justicia debe ser también reparativa para las víctimas, para las familias, para la sociedad, e invitar a la gente a conversar sobre estos temas. Muchas veces estos temas generan incomodidad, principalmente entre varones, por eso muchas veces se habla del pacto masculino o de la complicidad masculina, que entre hombres muchas veces no se habla de estos temas porque también es desde un lugar de privilegio, porque muchas veces no pasamos los varones por esas violencias sistemáticas que pasan las mujeres, que puede ser un acoso en el colectivo o el acoso en tu lugar de trabajo, y generalmente estas conversaciones generan incomodidad. Entonces yo le invito a la gente a que no tenga problema a que se dé esa incomodidad, porque en esa incomodidad vamos a encontrar por ahí respuestas a preguntas, a conversaciones que tenemos que tener sobre el tema de violencia, y que también eso fortalece nuestra democracia, el conversar, el dialogar, el hacernos preguntas, de construir una sociedad que sea menos violenta y más igualitaria para todos y todas.